o la presentación que hace Bottomore y la que yo les estoy proponiendo. Es decir, para, para Marx, digamos, aún como vamos a ver, el Estado es también una relación social. Entonces, es decir, por eso digo, él, bueno, dice, bueno, dentro de las, como yo les decía, bueno, toman las relaciones como central las relaciones sociales de producción. Yo prefiero hablar de relaciones sociales y no de trabajo, aunque, digo, no me voy a apartar de lo que ustedes tienen que leer en Bottomore, sino la cuestión es tratar, como les decía, de darles algunos elementos que están apenas esbozados en Bottomore, pero que eh, son centrales sobre todo para comprender en todo su alcance o, digamos, tener una mayor comprensión de lo que presenta Bottomore como lo que es el desarrollo del pensamiento marxista posterior al fallecimiento o a la muerte de Marx. Sobre todo, digo, algunas discusiones o algunas controversias en lo que es la última parte que, digamos, Bottomore dice, bueno, el desarrollo actual del marxismo, que como ustedes habrán visto es hasta, digamos, finales de la década del 70. Eh, sí, a ver, Bottomore, a ver, yo les había comentado que en la elaboración de Marx uno puede encontrar las tres formas de acercamiento a lo social, que es la filosofía social, la crítica social y la ciencia social. Bottomore, si ustedes lo leen, es decir, él lo expresa, pero él diciendo, bueno, que en Marx hay tanto una vertiente, si se quiere, de política o de crítica política en sus elaboraciones, y también una cuestión de, digamos, teoría social o de ciencia social. Une de alguna forma lo que es la filosofía social y lo que es la crítica social en este término, pero digo, él rescata y sobre todo, digo, cuando presenta los que para él son los últimos desarrollos, porque está escribiendo precisamente en esos momentos el artículo, digamos, pone muy de manifiesto que para él, digamos, en la elaboración teórica del marxismo hay sobrados elementos para considerarlo una teoría científica social. O si ustedes quieren, una perspectiva de ciencia social, cosa que, digamos, en eso coincido plenamente. Y también resalto lo que les dije, es decir, está también la cuestión de crítica social, está también la cuestión de filosofía social. Y muchas veces cuando se lee a Marx, hay que estar atentos para poder desbrozar estas cuestiones. Y también les había dicho que muchas de las críticas que se les hace a Marx son más críticas desde el punto de vista ideológico, si se quiere, poniendo digamos, embistiendo contra lo que es la crítica social o la filosofía social que contra la ciencia social. Por lo menos esa es mi concepción. Es decir, a ver, yo como les decía cuando les presenté la discusión entre lo que Marradi llama el enfoque estándar y el enfoque no estándar, decía, bueno, un objeto tan complejo como es el objeto de indagación de las ciencias sociales no puede descartar perspectivas o modalidades, digamos, de abordaje como son los enfoques metodológicos. En este sentido también digo lo mismo, no podemos descartar livianamente concepciones teóricas que han dado, digamos, una serie de resultados significativos dentro de las ciencias sociales porque, digamos, no llevamos adelante la simple tarea de desbrozar lo que es concepción ideológica de lo que es propuesta de tipo científica.
Por lo tanto, para Botomer sí es teoría social, y es teoría social científica. Y también lo otro, es decir, yo creo que en esto, que cualquier autor que aborde la cuestión de la concepción marxista no puede negar esta doble, si se quiere, esta doble raigambre o esta dualidad de ámbitos que se mezclan en el pensamiento de Marx. Bien, por ahí me extiendo demasiado, pero digo, me parece que son cosas que vale la pena que las charlemos, es decir, porque, como les decía, hay autores también como Maquiavelo, es decir, pareciera que tienen mala prensa, y en verdad cuando uno comienza a leerlos, se da cuenta de que hay algunas cuestiones muy significativas y muy relevantes, y además que pueden ser de mucha utilidad para aplicar al análisis de los fenómenos y los procesos sociales, políticos y económicos en la actualidad. Bien, dicho esto, vamos entonces a seguir con la exposición de las concepciones en principio del pensamiento de Marx, y después vamos a ver si avanzamos hacia la otra parte que nos presenta Botomor, que es la continuidad de esto después de la muerte de Marx en 1883. Bien, les decía, lo que Marx llama la contradicción principal es esa. Y yo les había contado un poquitito que Marx centra, digamos, para dar un dato histórico, toma la transición del feudalismo al capitalismo en cuanto a poner de manifiesto cómo el desarrollo de las fuerzas de producción presionan y terminan modificando las relaciones sociales de producción. Bien, esta es la contradicción principal. O, también les decía yo, la primera ley histórica. Ahora, hay una segunda, y acá les pido que, digamos, tengan especial cuidado con las palabras, porque es una segunda ley histórica o una segunda contradicción, no una contradicción secundaria. Dentro del marxismo, contradicción secundaria es otra cosa. No es esto, no es esta concepción que yo les voy a comentar ahora. Sino que, digamos, contradicción secundaria tiene que ver con una contradicción que es derivada de la contradicción principal o de esta segunda contradicción, y que de alguna forma toma el centro de un escenario social en un determinado momento. Pero digo, por eso que la contradicción secundaria es como una contradicción derivada de estas otras. Por eso que no digan contradicción secundaria a la que yo les voy a mencionar. ¿Cuál es esta segunda contradicción o segunda ley histórica? Así como Marx dice que hay un momento en que el desarrollo de las fuerzas de producción entran en contradicción con las relaciones sociales de producción, también dice que hay un momento en el cual entran en contradicción la estructura. A veces este término también lo van a encontrar como infraestructura o como base, y la superestructura. Él dice, va a haber una contradicción, en un momento van a entrar en contradicción la estructura con la superestructura. ¿Qué es la estructura? Cuando Marx habla de la estructura, él dice es la sociedad civil. ¿Qué quiere decir la sociedad civil para Marx? La sociedad civil para Marx quiere decir es el ámbito de la producción, la circulación y el intercambio de bienes y servicios. Es por eso también la base material. Es decir, esto es la estructura o base. ¿Qué es la superestructura? Bueno, la superestructura la podríamos definir como, digamos, la producción simbólica de los seres humanos. Voy a ser más preciso.
En la superestructura entran las concepciones éticas, estéticas, entra lo que es, digamos, toda la elaboración jurídico-legal, las cuestiones, que hay un término que lo vamos a ver, que es la cuestión de la ideología, y entra también para Marx el Estado. Por lo tanto, también entra la actividad política, ¿no? Todo esto es la superestructura. O sea que ustedes pueden decir, bueno, es el conjunto de ideas, concepciones que tienen que ver con valores, tiene que ver con lo estético, pero también tiene que ver con la reglamentación de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, entonces, es lo que Marx y Engels van a llamar la superestructura. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, que hay un momento en el desarrollo de la estructura, en esta relación entre las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción, que se van a ir modificando y que, digamos, esta modificación va a repercutir precisamente en la superestructura, es decir, en el conjunto de ideas y todo eso. Discúlpenme un minuto, no sé quién... Estoy solo. Hola. No, y escúchame, estoy dando una clase, así que en otro momento charlamos. Chao, hasta luego. Disculpen, pero estoy solo en casa y no sabía quién estaba tocando el timbre. Bien, por lo tanto, esto es lo que él está, digamos, lo que ellos están proponiendo. A ver, les doy un ejemplo. Ustedes saben que durante mucho tiempo la Iglesia Católica Apostólica Romana condenó, digamos, como usura lo que era el cobro de intereses en los préstamos. Digamos, ¿y por qué lo consideró una usura? Porque, digamos, si alguien pedía algo prestado en una situación o en un ámbito como era el de digamos, el de la cotidianidad feudal en la Alta Edad Media, era porque algo le había pasado, digamos, es decir, le había fallado la cosecha, no tenía para comer, qué sé yo, entonces pedía, qué sé yo, 2 bolsas de harina. Es decir, ¿por qué? Porque con esto hacía pan, bueno, todo esto. Entonces era lo más lógico que cuando lo devolviese no tuviese que agregar algo más, digamos, ¿por qué? Porque lo había usado para sobrevivir, es decir, es lo que le había pedido para él no había generado ningún tipo de excedente. Entonces, obviamente tenían que devolver 2 bolsas de harina. ¿Ah? Ahora, yo les decía, siglo XI, siglo XII, empezaron a, digamos, se reactiva toda la actividad comercial y comienzan a aparecer las monedas, las letras de cambio, y comienzan a aparecer, digamos, los banqueros y los préstamos. ¿Y los préstamos para qué? Bueno, para organizar expediciones, para ir a buscar cosas, etcétera, etcétera, digamos, qué sé yo, especies, telas preciosas, bueno, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, esto obviamente que reportaba un beneficio. A partir del siglo XI, siglo XII, los banqueros empiezan a cobrar intereses. Sin embargo, la Iglesia sigue condenando esto como usura hasta por lo menos siglo XIII, siglo XIV. Entonces, es decir, lo que van a decir Marx y Engels es, bueno, tarda, qué sé yo, pero acá hay también una relación dialéctica entre estructura y superestructura. Y esto es lo que también hace que las cuestiones estas se modifiquen. Ahora, yo les decía también, después todo esto va a dar toda una discusión dentro del campo del marxismo a partir de los 60, una cosa así que después la vamos a comentar. Pero decía, dentro de la estructura, dentro de la superestructura, perdón, Marx coloca, digamos, o habla de un término que es la cuestión, digamos, esto de lo ideológico, o la ideología. Bien, ¿qué es para Marx la ideología?
Es decir, y ahí, bueno, si ustedes quieren ir a ver lo que para Marx y Engels es la ideología, hay un texto específico que se llama la ideología alemana. ¿No? Ellos van a definir la ideología como una visión verdadera de una realidad falsa. ¿No? O también van a decir que la ideología es una visión del mundo, ¿no? Y que esta visión del mundo, digamos, es como un velo que recubre la realidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos, hay otra frase de Marx que ustedes por ahí conocen o han escuchado nombrar, que dice que, digamos, la ideología dominante en una época o en una sociedad es la de sus sectores dominantes. ¿Mm? ¿Qué es lo que están diciendo? Los que leyeron el artículo de Bourdieu sobre, digamos, no el del campo científico, sino el que yo les envié sobre, digamos, las cuestiones del campo periodístico, político y de las ciencias sociales, pueden por ahí recordar esto que Bourdieu decía. ¿Qué es lo que intentan estos campos? Imponer una visión del mundo, una visión de la realidad. Esto es, por eso, ahora, no, hay que decirlo, es una concepción que Bourdieu toma de neto cuño marxista. Digamos, la ideología de alguna forma es una tergiversación de la realidad. Es una imagen de esa realidad, digamos, pero que no se corresponde enteramente con ellos. Ahora, ojo, tampoco es una mentira. ¿No? Por eso ellos dicen, la ideología es una imagen verdadera de una realidad falsa. ¿No? ¿Verdadera por qué? Porque quienes la esgrimen consideran que esta es la realidad y no otra cosa. ¿Por qué? Y ellos, acá hay otra cuestión. Para Marx y Engels la ideología es algo que siempre corresponde a los sectores dominantes. En el caso del capitalismo, a la burguesía. Ellos no van a hablar de una ideología revolucionaria. No hay. Frente a la ideología está la conciencia, o está la toma de conciencia, que es, digamos, el develar ¿de qué? El develar de las relaciones sociales de producción, de dominación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué ellos dicen que la imagen que tiene la burguesía de la realidad es una imagen ideológica y es una imagen falsa? Y hay un señor que lo explica muy bien, yo no me acuerdo el nombre, a partir de la cuestión de, dice, el contrato. Y acá, ¿por qué también menciono este ejemplo? Porque para Marx y para Engels, todo el andamiaje jurídico, legal, entra dentro de la superestructura. Digamos, y reitero en esto, el andamiaje jurídico legal es lo que regula las relaciones entre los seres humanos en nuestras sociedades contemporáneas. No en todas, en las orientales por ahí esta regulación está, digamos, asentada más en el Corán, como en algún tiempo, sobre todo en la Edad Media, estuvo asentada en la Biblia para los que vivieron en esa época. En esta época tenemos toda esta, digamos, este entramado jurídico, legal, etcétera, etcétera. Entonces él dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en las sociedades capitalistas y qué pasa fundamentalmente con las relaciones de producción? Las relaciones de producción se presentan, dice, como relaciones que se dan entre dos individuos libres o iguales. Y acá Marx dice, bueno, acá hay una cuestión, una característica del capitalismo, que es que el capitalismo no necesita un elemento extraeconómico para, digamos, para llevar a los individuos a las relaciones económicas o a las relaciones de producción y que se mantengan en ellos. Como sí pasaba, por ejemplo, en la sociedad esclavista, acá había una cuestión de mano militar que llevaba a esto, o en las sociedades feudales, en donde el que ejercía, digamos, la cuestión del derecho era el señor feudal,
feudal, y por lo tanto reclamaba desde este derecho la permanencia del siervo de la gleba en el territorio. No, Marx dice, bueno, en el modo de producción capitalista esto no está. Digamos, los trabajadores no van a la fábrica o al local llevados por la policía, el ejército o lo que fuera. Van solitos. Es decir, se toman los colectivos, no, nadie los está obligando a la fuerza a ir. Esto es lo que entonces permite que la relación entre los que llevan adelante el proceso de producción sea visualizada como una relación entre dos individuos libres e iguales que llegan a un acuerdo, es decir, firman un contrato. Ahora, digamos, Marx y ellos se preguntan, ¿es cierto esta relación? ¿Es así? ¿En verdad tenemos dos individuos libres e iguales en lo que es el proceso de producción? Y obviamente para ellos la respuesta es no. ¿Por qué no? Y bueno, porque, a ver, ellos dicen, ¿qué es lo que tiene el trabajador, digamos, para asegurar su subsistencia? Lo único que tiene es la venta de fuerza de trabajo. Si no vende su fuerza de trabajo, no va a conseguir los elementos para subsistir. Es decir, no va a conseguir el dinero ni para comer, ni para tener un lugar donde protegerse del frío, dormir a la noche, etcétera, etcétera. Entonces, no, este individuo no es igual que el otro. ¿Cuál es el otro? El que posee o el que tiene la propiedad privada de los medios de producción. ¿Por qué? Porque ese come, no tiene problema. ¿No? Y si este tipo no quiere firmar el contrato, tiene otros 10 atrás que sí lo quieren firmar. Entonces, ellos dicen, acá esta imagen de dos personas libres e iguales concurriendo al contrato, en verdad es una imagen verdadera, la imagen es verdadera porque se cree, de una realidad falsa. ¿Por qué? Porque la realidad no es esta. Por eso que la ideología, ellos también dicen, es un velo que recubre la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a la ideología, ellos van a hablar de conciencia. ¿Cuándo se adquiere la conciencia o cuándo el proletariado adquiere la conciencia? Cuando devela esta verdad de las relaciones de producción. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces digo, bueno, está esta cuestión de la cuestión de la ideología, por eso yo en un momento les dije, es decir, ningún ser humano está libre de las miradas ideológicas sobre la realidad. ¿Por qué? Porque ellos además van a decir, van a señalar otra cuestión. ¿Cuál es esa otra cuestión? Que en verdad las miradas que tenemos sobre la realidad están relacionadas con nuestras condiciones materiales de vida, por lo tanto están relacionados con las posiciones sociales que ocupamos. Entonces es desde este lugar lo que ellos están diciendo es, nosotros siempre miramos la realidad desde un determinado tipo de lugar, desde una determinada posición. Por eso nuestra mirada tiende a recortar esa realidad, enfatizar algunas cosas y diluir o no apreciar otras. Es decir, después todo esto tiene que ver se supera esto según Mannheim con la cuestión de la ciencia, todo eso, pero bueno, digo, no los voy a meter en esa discusión, o en toda esa otra cuestión. Digo, ¿es posible superar una mirada sesgada, ideológica? Sí, es posible dentro de determinados límites, en determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Pero como individuos comunes, todos tenemos miradas ideológicas sobre la realidad. Bien, este es el concepto de ideología. Me supe explicar, cuéntenme, acepto cualquier cosa, comentarios, apreciaciones, lo que sea. Bien.
Si está claro, está clara la relación entre concepciones de la realidad, intereses o posiciones sociales, y la cuestión de por qué ellos dicen que esta es una realidad falsa, perdón, una imagen verdadera de una realidad falsa. Ahora, el otro término que hay allí es el de Estado. ¿Mm? Y, digo, conviene también detenernos un poquitito allí, ¿por qué? Porque para Marx y para Engels, el Estado es una relación social. ¿Mm? Y ellos lo dicen muy claramente en el manifiesto del Partido Comunista, donde ellos dicen, digamos, que el Estado es la dominación política de una clase sobre otra. ¿Mm? El Estado no solo es relación, sino que es relación de dominación. ¿Mm? Es dominación política de una clase sobre otra. ¿Mm? Y después van a decir, el Estado capitalista, también esto está, si quieren leerlo en el manifiesto del Partido Comunista, ellos van a decir, el Estado capitalista es la junta que administra los intereses, a veces se traduce como intereses comunes, a veces traducen como intereses generales, pero pongamos los intereses comunes de la burguesía. ¿Mm? Por eso es que puede aparecer como algo distinto a la burguesía o como algo distinto al sector dominante. ¿Por qué puede aparecer como algo distinto? Porque dicen, verdad, lo que el Estado va a garantizar en una sociedad capitalista es, digamos, la permanencia y la persistencia y la reproducción de las relaciones de producción capitalistas, pero no va a garantizar la existencia de capitalistas individuales. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Bueno, dentro de una economía capitalista hay, digamos, unidades productivas que crecen, qué sé yo, y hay otras que quiebran. Al Estado, por ahí no le interesa tanto socorrer a las que quiebran. Lo que le interesa es mantener las relaciones sociales de producción. Y en este caso, relaciones sociales de producción capitalista. Por eso que, digamos, ellos dicen, si bien el Estado es dominación, y en el caso del Estado capitalista es dominación de la burguesía, este Estado puede aparecer como algo distinto. Sí. No, siga. Sí. ¿Sabes qué hago? Cierro yo de afuera todo y te tiro la llave para afuera. Tirarle en el buzón. Listo. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos mañana. Disculpen, hay gente trabajando en casa. Bueno, tenemos todo hoy. Pero bueno. Chao, Iván. Sigamos. Bien. Esta es la cuestión. Por lo tanto, el Estado es dominación. Dominación de una clase sobre otra. Después esto también lo vamos a ver cuando ellos planteen el momento de la dictadura del proletariado. Pero, ojo, el Estado también aparece como primero, ellos dicen, como caja de resonancia de los conflictos sociales. Es decir, el Estado, si bien, como les digo, no se preocupa si hay alguien que quiebra, qué sé yo, pero sí se va a preocupar, digamos, por ver cómo determinados tipos de conflicto pueden solucionarse, perdón, digamos, esa es la otra, bueno, pero están relacionados. Digamos, lo que quiero decir, los conflictos que se desarrollan en el ámbito de una sociedad, obviamente que tienen su manifestación, por eso ellos dicen es caja de resonancia, o su repercusión en los órganos del Estado. Y una de las repercusiones es precisamente que el Estado también aparece como una arena en la cual se dirimen conflictos sociales sin apelar a la cuestión de la coerción. Es decir, o también el Estado se reserva como último recurso el de la coerción o el de la aplicación de la fuerza. Pero, digo, a ver, chicos y chicas, pensemos, bueno, y justo, a ver, en estos momentos, es decir, si vemos acá en Argentina, ayer se tomó una decisión a nivel gubernamental que fue
digamos, acelerar o, sí, digamos, acelerar la apertura de las paritarias. Digamos, esta es uno de los mecanismos precisamente de resolución de conflictos. O también, chicos, chicas, cuando el Ministerio de Trabajo en un conflicto, digamos, en una huelga, qué sé yo, dicta lo que se llama la conciliación obligatoria. Es decir, bueno, miren, sigamos todo el mundo laburando, tenemos 15 días para resolver esto. ¿Ah? Por eso que el Estado también aparece como esta caja de resonancia y también como este ámbito de resolución de conflictos. Por eso que también, digo, y esto es interesante que lo veamos, digamos, como concepto, ¿por qué? Porque muchas veces uno, digamos, tiende a pensar la estructura del Estado como surgiendo de la voluntad de determinado grupo político, y en verdad, sin negar que haya elementos de este tipo, pero lo cierto es que la estructura del Estado en un determinado momento tiene que ver también con cuáles son los conflictos centrales que en esos momentos está atravesando la sociedad. Hace 30 años atrás hubiera sido, pero digamos, impensable que hubiese un Ministerio de la Mujer. ¿Por qué hay hoy un Ministerio de la Mujer? Es decir, uno va a decir, bueno, porque se le ocurrió a Alberto, Cristina. Puede ser, sí, pero lo que no podemos negar es que acá hay todo un tratamiento de cuál es la posición de la mujer en la sociedad, y a partir de allí todo un reclamo por cuestiones de violencia de género, etcétera, etcétera, que hace 30 años no estaba. Entonces digo, también esta conformación del Estado tiene que ver con qué es lo que pasa dentro de la sociedad. Entonces digo, este es el otro elemento que me parece que hay que tener, digamos, en cuenta cuando hablemos de superestructura. Y fíjense cómo, acá reafirmo lo que les dije, para Marx y para Engels, ellos entienden la mayor parte de digamos, la realidad social es una realidad de relaciones sociales. Aún el Estado es una relación social. Y después, bueno, queda lo que sería lo que ellos llaman el plexo jurídico legal, que son, digamos, todas las leyes y todos los antecedentes legales que hay también en cuanto a no solo regular las relaciones sociales, sino también resolver conflictos. Y bueno, después están las ideas estéticas, éticas, etcétera, etcétera, que esto también integra la superestructura. Ahora, lo que es cierto también es que, y obviamente dentro de la superestructura está el conocimiento científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Digamos. Todo esto es la superestructura, perdón. También es cierto que la superestructura influye sobre la estructura o sobre la base, también modificándola cuando comienzan los procesos de modificación de una a otra. Bien, hasta acá lo que serían las dos leyes históricas centrales de formulación, o dentro de la formulación conceptual del marxismo. ¿Me supe explicar? ¿Necesitan que vuelva sobre alguna otra cosa? Yo les pregunto porque, digamos, si esto está claro, sigo adelante con las otras concepciones de Marx, digamos, y además porque ya les decía, fíjense que hay, gracias Santiago, bueno, Vinever, gracias Oriana, listo. Entonces, bueno, es decir, tenemos estas dos leyes, etc. Ahora, vamos a la otra de las cuestiones centrales que también va a tener que ver con una de las modificaciones en el pensamiento de Marx que señala Bottomore. Bottomore dice, bueno, Marx va a tomar de Hegel el concepto de trabajo, que para Marx va a ser la actividad material
también la actividad intelectual de los individuos, pero dice, además, digamos, para Marx, el trabajo de los seres humanos es lo que, y acá vuelvo a decir, más es el trabajo tomado como relación, es lo que va a conformar determinado tipo de sociedades o determinado tipo de órdenes sociales. Que esto no estaba presente en Hegel, pero sí, digamos, lo toma Marx. Es decir, Hegel sí habla como actividad humana, pero como actividad humana total, es decir, congeniando o reuniendo tanto el plano, en principio, el plano intelectual en Hegel y en segunda parte el plano material. En Marx va a ser al revés. Pero él toma este concepto de trabajo, le agrega esto y, digamos, por eso lo convierte en un concepto mucho más abarcativo. Y va a tomar también de Hegel lo que se llama el concepto de alienación o de trabajo alienado o trabajo enajenado. Es decir, Marx dice, bueno, el trabajo, la actividad que realizan los individuos, si nosotros los dejamos libremente, dice, es una actividad creativa. Es decir, los seres humanos en este hacer, y esto quiere decir, en esto ejercer una actividad, se hacen, ¿no? Porque se relacionan con nosotros. Esto, digamos, esta actividad y este hacer tiene que ver con el trabajo. Ahora, Marx dice, bueno, una cosa es cuando esta actividad es algo elegido y que el individuo lo hace en forma autónoma, o cuando es algo impuesto. Y allí habla, dice, de un trabajo enajenado, es decir, en un trabajo que le resulta ajeno al individuo. Este término de enajenación tiene también otra connotación en el pensamiento de Marx, y tiene que ver fundamentalmente con el proceso de producción y con el producto de ese proceso de producción, que es precisamente la mercancía. No en el caso de los servicios, pero sí no en el caso de todos los servicios, pero sí en el caso de la mercancía. ¿Por qué? Porque Marx dice, ¿verdad? La división de las tareas dentro del proceso de producción hacen que los trabajadores no tengan una mirada global de lo que es todo el proceso de producción. Eso lo tiene el capitalista. Estas miradas parciales que tienen que ver con los lugares que un individuo ocupa dentro del proceso de producción de bienes, ¿no?, hace que el producto final de eso, la mercancía, aparezca como algo ajeno a la actividad de los seres humanos. Sí, Winivers, ahora lo repito. Reitero, para Marx el trabajo, digamos, piensen que siempre en la concepción materialista de Marx, lo que define a los seres humanos, lo que hace que los seres humanos evolucionen, todo lo demás, es lo que los seres humanos hacen. Y para Marx, lo que los seres humanos piensan es relacionado con lo que los seres humanos hacen. Pero él dice, la historia de la humanidad es la historia de lo que los seres humanos hicieron, no de lo que pensaron, digamos, porque esa es la concepción más hegeliana. Él no niega el pensamiento, pero dice, ojo, si nosotros queremos ver cómo fue la cuestión, veamos qué fueron haciendo los seres humanos, y en ese hacer está también la actividad intelectual, que tiene algunas características que, bueno, ahora no me quiero meter en eso. Pero él dice, bueno, en tanto el trabajo sea una actividad autónoma, sea una actividad autoelegida por los individuos, es una manifestación de de cada uno de los seres humanos que realizan eso. Por lo tanto, es una expresión autónoma de los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando se entra en relaciones sociales de producción? Muchas de esas actividades no son elegidas, ni son autónomas, ni nada por el estilo, son impuestas. Por eso hay allí un primer grado de enajenación. ¿Qué quiere decir? De sentir esto como ajeno. No es lo que yo quiero, es lo que tengo que hacer.
Entonces, digamos, no tiene que ver con lo que quiero expresar o lo que quiero dar de mí, ¿no? Sino que es algo que me impone. Segunda cuestión de enajenación tiene que ver con el proceso de producción y en desgajar o descolgar lo que es, digamos, la mercancía como producto de la actividad humana, precisamente de esa actividad humana. Digamos, la mercancía aparece como algo distinto. Yo no sé si ustedes son, digamos, por ahí les gusta el cine y les gusta revisar películas anteriores, qué sé yo, pero hay una película de un tipo que fue Charles Chaplin, ¿ah? Que es Tiempos Modernos. No sé si la vieron, en blanco y negro, cine mudo. Es decir, sí, bien, bien, Jazmín. Bueno, es decir, fíjense ahí qué es lo que hay. El tipo, ¿qué es lo que tiene? Dos llaves, y entonces él va ajustando constantemente, digamos, grandes tuercas. Lo que él hace dentro de una cinta de trabajo. Chaplin, digamos, si bien es inglés, pero bueno, hizo toda su carrera famosa en Estados Unidos, y cae a Estados Unidos en época del Fordismo. Cinta de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que él hace? Ajusta tuercas, ¿ah? Dentro de ese proceso. ¿Cómo va a relacionar eso de ajustar tuercas con un automóvil? Exacto, la famosa cadena de trabajo, o la cinta de trabajo, como quieran llamarlo. ¿Ah? Pero acá, digamos, hay una serie de funciones muy, muy precisas y muy particulares. Chicos, chicas, el ejemplo de Adam Smith de la producción de alfileres. Cuando esa producción de alfileres, Adam Smith la descompone en, yo no me acuerdo cuántas actividades, pero está el que corta la cosita, el que le saca punta, el que le pone la cabecita, bueno, no, es cierto. Entonces, es decir, es esto. Entonces, es decir, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Bueno, al trabajador, por el lugar que ocupa en el proceso de producción, que es un lugar parcial, su mirada, digamos, no le permite ver que la mercancía es producto de su trabajo. Por eso la va a ver como algo ajeno a sí mismo. Es decir, y la otra cuestión, digamos, que Bottomore va a tomar es lo que él llama, no, se me fue el término, el trabajo el trabajo alienado, el trabajo impuesto, algo por el estilo, que es, digamos, cuando no solo hay alguien que impone la actividad, sino que también, digamos, se lleva los beneficios. Entonces son trabajo forzado. Gracias, Nadina. El trabajo forzado es es decir, no solo te impongo lo que tenés que hacer, sino que o me llevo los beneficios, o me llevo la mayor parte de los beneficios de aquello que se produjo. Entonces dice él, bueno, son los términos que Marx va a tomar de Hegel. Ojo, que los va a modificar. Para Hegel la alienación es un proceso que se da en el plano de las ideas, en el plano de la intelectualidad. Y entonces es cuando, digamos, los seres humanos no pueden reconocerse o no pueden reconocer sus virtudes en el plano de las ideas. Y Feuerbach lo dice, bueno, a partir de esto surge la idea de Dios, pero bueno, esto es toda otra cuestión que no vamos a charlar ahora. Marx, entonces, este concepto de alienación, de enajenación, que quiere decir ser ajeno o, digamos, verme como ajeno a, lo pone en el plano de lo material. Y después Bottomore va a decir, bueno, ya con un Marx, digamos, con más años, en donde hizo un trabajo intelectual más fino, qué sé yo, digamos, él dice, va a reformular tres concepciones. Y una de las concepciones que va a reformular es la modificación del concepto de trabajo por el de fuerza de trabajo. Dice, bueno, son tres concepciones. Una, la del dinero como que, nuevamente, como relación social.
no solo es el vínculo entre los dueños y los propietarios de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo. ¿Por qué es el vínculo? Porque es lo que, digamos, se negocia en el salario, ¿no? Sino, digamos, que también después el dinero, él va a decir, va a ser la expresión de valor universal de todas las mercancías. Por lo tanto, la relación social no solamente está en el proceso de producción, sino también en el proceso de intercambio, como el dinero. Después esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿ah? Pero ahora se los comento así rapidito. ¿Y por qué digo la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo? Porque Marx dice, bueno, en verdad, dice, lo que el individuo, porque él dice, bueno, yo voy a tomar por trabajo la actividad que el individuo realiza. Qué sé yo, carpintero, herrero, obrero textil, obrero metalúrgico, obrero de la industria automotor, qué sé yo. Estos son trabajos, es esta actividad específica. Sin embargo, hay algo común a todos los trabajos. ¿Qué eso es algo común? Es la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La energía que los individuos gastamos, por decirlo de alguna forma, en los procesos de producción o de intercambio. Por eso él habla de fuerza de trabajo. Y esto es lo que está en todos los trabajos. Y obviamente, y acá tomando la idea de David Ricardo decía, bueno, ¿qué es lo que agrega valor a las mercancías? Dice, bueno, lo que agrega valor a las mercancías, decía Ricardo, es el trabajo, ¿no? Marx dice, no, lo que va a agregar valor a las mercancías es la fuerza de trabajo socialmente aplicada. Por eso, para él la fuerza de trabajo es esta cuestión general, abstracta si ustedes quieren, pero que no es para nada abstracta, después vamos a ver, que está presente en todas las mercancías. Y la otra concepción que va a mencionar Bottomore es la de la crisis terminal del capitalismo. Es decir, y esto Marx y Engels dicen, bueno, el capitalismo en algún momento va a finalizar. Es decir, va a ser suplantado por otro sistema. Ellos dicen, bueno, el socialismo, el comunismo, qué sé yo, pero lo que dicen es el capitalismo va a terminar. Que yo diría, bueno, es decir, a ver, si los grandes imperios cayeron, digamos, y esto digo desde el imperio egipcio hasta el persa, hasta el romano, cayeron y fueron sustituidos, digamos, los grandes imperios esclavistas por una sociedad feudal. Una sociedad feudal que parecía que no la movía nadie, duró 10 siglos y un poquito más, digamos, 10 siglos más o menos por las épocas históricas, y siguió, digamos, después hasta siglo XVIII y siglo XIX en cuanto al pensamiento, también cayó como forma de orden social y económico, porque el capitalismo no tendría que en algún momento terminar. Las leyes históricas nos dicen que precisamente eso va a pasar. Lo cual no quiere decir que pase mañana, ni dentro de un año, ni nada por el estilo. Es decir, la Edad Media fueron 10 siglos. Y ya les digo, y un poquito más. Entonces, digo, en este sentido, porque por ahí cuando uno dice esto, aparecen como que hay una cierta reacción de cómo el capitalismo va a terminar, esto es ser anticapitalista. No, esto es, digamos, mirar la historia. Decir que un sistema económico, social, político, cultural se va a modificar es lo que nos está enseñando la historia. La cuestión es que, digamos, vamos a ver si esto, digamos, qué escala valorativa hacemos con respecto a esto. Pero esa es otra cuestión. Porque Marx y Engels dicen que el capitalismo en algún momento va a terminar. Por eso ellos dicen lo nuestro socialismo científico. Bien, repasados estos conceptos y más o menos puestos así en traducción rápida, me parece que
lo que tenemos que ver también es esta otra cuestión que está presente, digamos, en Marx, que es la cuestión de la teoría del valor, el concepto de plusvalor, y a partir de allí cómo juega esto en la presunción y en el enunciado de Marx de una crisis final del capitalismo. Marx dice, bueno, si nosotros miramos la producción de un país, dice qué es lo que vamos a ver, digamos, o en qué lo podemos medir. Dice, bueno, lo podemos medir en lo que hoy llamamos el Producto Bruto Interno, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un determinado país, que no es lo mismo que el Producto Bruto Nacional, eso lo saben ustedes, pero el Producto Bruto Interno, bueno, se produce en un determinado país en un determinado periodo de tiempo o lapso. Ahora él dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? De mercancías. Y acá va a aparecer esta famosa cuestión de lo dialéctico. Y dice Marx, bueno, en toda mercancía, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos por un lado un valor de uso. Si las mercancías no tuvieran valor de uso, no se intercambiarían. ¿Qué es el valor de uso? Es el valor, digamos, o aquello por lo cual nosotros adquirimos una mercancía y la consumimos. El valor de uso se manifiesta en el consumo. Ahora él dice, bueno, está bien, esto es así, esto no es, digamos, creación de Marx, si ustedes revisan la teoría económica, esto está, digamos, también en David Ricardo. Cuestión del valor de uso de las mercancías. Pero, dice Marx, junto al valor de uso de las mercancías también coexiste lo que es el valor de cambio. Ahora, dice, ¿cómo se fija el valor de cambio de una mercancía? Y él dice, ojo, el valor de uso niega el valor de cambio y el valor de cambio niega el valor de uso. A ver, nosotros, digamos, podemos acá en casa agarrar, digamos, un pedazo de madera, serrucho, qué sé yo, y hacer un banquito, ¿no? ¿Para qué? Qué sé yo, sentarnos nosotros, un nieto, lo que sea, que yo, en el caso de ustedes nietos no, pero bueno, digo, qué sé yo, un sobrinito, lo que fuera, ¿no? Ese banquito, ¿tiene valor de cambio? No, tiene valor de uso. Yo lo hice para usarlo, entonces no hay nada. Pero, digamos, está el fabricante de banquitos. Para el fabricante de banquitos, los banquitos no tienen valor de uso, tienen valor de cambio. Es decir, porque, digamos, tienen valor de uso, obviamente, porque si no, no se venderían, pero para él tienen valor de cambio. ¿Por qué? Porque los hizo para intercambiar. Entonces, Marx dice, bueno, bárbaro. Ahora, ¿en base a qué se intercambian las mercancías? ¿Las mercancías se pueden intercambiar en base al valor de uso? La respuesta que él da es no. Y también la da Ricardo. ¿Por qué no? Porque el valor de uso es subjetivo. O por lo menos, digamos, tiene un elemento que es subjetivo. Hay gente que puede pagar, digamos, qué sé yo, 60.000 pesos por una lapicera y otro le diría, estás totalmente choborra si pagas eso. ¿No? Sin embargo, o qué sé yo, digamos, o como Nadal que tenía un reloj de creo algo así como 100 y pico mil o 200.000 euros, una cosa así. Pero ni con la ingesta más terrible de elementos etílicos compraría algo en esta cosa. Primero porque no los tengo, pero digo, no lo haría. Bueno, entonces quiere decir, acá hay un elemento subjetivo en estas cuestiones. Por lo tanto, el valor de uso no puede ser utilizado para el intercambio de las mercancías. ¿Qué es entonces lo que se puede usar como, digamos, elemento para fijar los valores de cambio de las mercancías? Y Marx dice, bueno, lo que tenemos que encontrar es un elemento común en todas las mercancías. ¿Cuál es ese elemento común?
Ricardo dijo el trabajo, Marx, ¿qué es lo que va a decir? La fuerza de trabajo. Es decir, la cantidad de energía socialmente necesaria para producirla. Así lo define. ¿Por qué la cantidad de energía socialmente necesaria para producir una mercancía? Porque él dice, bueno, acá no es cuestión de ritmos individuales, sino la cuestión es el promedio, el ritmo medio de producción. Pero también en este ritmo medio y en esta cuestión de la cuestión de energía, digamos, socialmente necesaria, está también el uso de la tecnología, y no solo el uso de tecnología, sino el nivel de capacitación de los trabajadores. Por eso que el valor de las mercancías va a variar de acuerdo a la cantidad de energía socialmente necesaria para producir. Bien, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mido esa energía? Y Marx da una respuesta, digamos, que también no es innovación de él. Que dice, ¿en qué la podemos medir? En tiempo. Digamos, ¿cuánto tiempo lleva producir esto? ¿Cuánto tiempo? Tiempo socialmente necesario. Quiere decir aplicación de energía socialmente necesaria a la producción de un determinado bien, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces él dice, bueno, si nosotros tenemos este elemento común, es esto lo que actúa. Ojo, también en el libro tercero del Capital, él va a decir, digamos, me parece que también lo dice anteriormente, y esto lo está diciendo en el siglo XIX, va a decir, bueno, en estos momentos, digamos, el valor de una mercancía depende mucho más de la cantidad de innovación tecnológica que se le aplique que de tiempo de trabajo. Pero, digo, vamos a la formulación original para entender esta cuestión de la teoría del valor, de allí la cuestión de plusvalor y cómo esto se va después relacionando. Entonces él dice, bueno, si nosotros tenemos esto, sí, ahí vamos a tener un parámetro para el intercambio. Dice, bueno, qué sé yo, a ver, qué sé yo, digamos, una remera es, ahora, hay otra cuestión, perdón, antes de dar este ejemplo que él dice. Y él dice que ninguna mercancía puede, digamos, expresar el valor, y cuando dice el valor está hablando del valor de cambio, en sí misma. Digamos, yo no digo nada si digo una remera vale una remera. Ah, sí, qué bárbaro, listo, qué sé yo. Bueno, entonces es decir, ¿qué es lo que tengo que buscar? Dice Marx. Tengo que buscar otra cosa para expresar el valor. Y acá fíjense, él va a utilizar dos conceptos diferentes. Una cosa es el valor, la otra es expresión de valor. Entonces, una mercancía, digamos, para expresar su valor tiene que buscar algo diferente o distinta de ella. Entonces yo puedo decir, bueno, una remera vale, qué sé yo, 15 pañuelos. O, qué sé yo, o 5 pañuelos de cuello. Estoy por ahí diciendo cualquier pavada, pero digo, ustedes sepan que esto es solamente un ejemplo. Pero digo, esto se expresa entonces en algo distinto a la mercancía. Entonces, bueno, digamos, podemos hacer toda una tabla, qué sé yo, bueno, en un momento, y esto ustedes lo saben, un elemento que se utilizó bastante para expresión de valor era la sal. De ahí viene la cuestión del salario. Bien, entonces Marx dice, bueno, pero, dice, en la sociedad capitalista hay un elemento que es la expresión universal del valor de las mercancías. ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es eso que aparece? El dinero. Yo puedo expresar el valor de cualquier mercancía en dinero. De todas las mercancías las expreso en dinero. Y esto es lo que me da una expresión de valor universal para el intercambio de mercancías. Bien, teniendo esto, digamos,
Texto en cuanto a la cuestión de valor de uso, valor de cambio. Por lo tanto, las mercancías tienen valor de uso. Ahora, dice Marx, bueno, vayamos a lo que era el intercambio, dice, en la Edad Media, y vayamos, dice, a lo que es el intercambio en el sistema capitalista. Si uno, digamos, va a ver cómo era el intercambio en la Edad Media, dice, bueno, iba un individuo con, qué sé yo, 2 bolsas de harina y volvía con un abrigo, digamos, para él, qué sé yo, y bueno, o para la señora cuando hacía frío. Dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque esas 2 bolsas de harina encerraban el mismo tiempo de trabajo que la confección de ese abrigo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el intercambio era mercancía-mercancía. No había allí ningún tipo de excedente. Cuando empieza a aparecer el dinero, el intercambio es mercancía, dinero-mercancía. Es decir, este señor va con las 2 bolsas, va a un lugar, le dan unas monedas, recorre con esas monedas la feria, que obviamente es mucho más cómodo que recorrerla con 2 bolsas de harina en el hombro, y se lleva el abrigo. ¿Hay algún excedente? No. Ahora dice, ¿qué es lo que pasa en el capitalismo? En el capitalismo, en verdad, la cuestión del intercambio empieza con dinero, mercancía, y Marx dice dinero prima. ¿Por qué dinero prima? Porque desde el punto de vista del productor, no es lo mismo el dinero que él puso para producir determinada mercancía que el que obtiene una vez que esta mercancía se vendió. Esa obtención, este último, es mayor. Entonces, Marx dice, bueno, bárbaro, hablamos de ganancias, etcétera, etcétera. ¿En verdad de dónde sale? ¿De dónde sale esta cuestión de que hay un dinero prima que es mayor que el dinero que digamos, que se puso en origen? Y él dice, bueno, veamos qué es lo que pasa en el proceso de trabajo. Y él acá va a decir otra cosa. En la sociedad capitalista hay una mercancía muy particular que es la fuerza de trabajo. ¿Por qué la fuerza de trabajo es una mercancía y es una mercancía muy particular? Primero, es una mercancía, digamos, porque tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Tiene valor de uso para quién? Para quien la compra. Para el empresario, etcétera, etcétera. Digamos, ¿por qué? Porque la va a usar en el proceso de producción. ¿Tiene valor de cambio para quién? Para quien la vende, para el trabajador. ¿Por qué tiene valor de cambio para el trabajador? Porque a partir de dar esa fuerza de trabajo, él puede obtener los recursos para llevar comida, abrigarse, alquilar o comprar una vivienda, estar calentito en invierno, reproducirse, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es valor de cambio. ¿Y por qué es una mercancía, dice Marx, muy particular? Porque Marx dice, en tanto se está aplicando la fuerza de trabajo, está creando valor. Es decir, siempre que la fuerza de trabajo se esté aplicando, está creando valor. Entonces él dice, bueno, hasta acá lo que podemos entender como teoría del valor. Ahora, él da un paso más y vamos a lo que él va a decir es la teoría del plusvalor. Dice, bueno, tomemos una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo, digamos, dice, va a haber todo un tiempo en el cual el trabajador va a generar valor y él va a decir es un trabajo necesario. ¿Por qué? Porque es el trabajo necesario para crear el suficiente valor para que después lo intercambie por comida, abrigo, vivienda, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en general, para que recupere las energías que está aplicando en ese momento y para que además pueda, digamos, permanecer en cierto nivel de salud y sobre todo, digamos, en su casa con su familia y su reproducción biológica. Entonces él dice, bueno, hay un tiempo que es un trabajo necesario visto desde aquí. Ahora, dice, bueno, supongamos una jornada de 10 horas. El trabajador genera el suficiente valor como para
reponer sus energías, que su familia viva, yo en las primeras 5. Pero ahí no deja de trabajar. Sigue, digamos, trabajando otras 5. Entonces, este segundo tramo es lo que Marx va a llamar trabajo innecesario o plusvalor. ¿Por qué? Porque es un valor por sobre lo que el trabajador necesita. Pero no solo es un valor por sobre lo que el trabajador necesita, sino que es un valor que no va a volver al trabajador. Por eso, él dice, bueno, hay acá una cuestión de explotación, de dominación. ¿Por qué? Porque, digamos, quien genera el valor no se lo termina llevando, sino que esto queda en manos de otro. Bien, ahora, por lo tanto, digo, en toda mercancía hay un monto de trabajo necesario y hay un monto de plusvalor. Ahora, la otra cuestión que va a decir Marx con respecto a el proceso de producción y de intercambio, él va a decir, bueno, como él decía, el capitalista, el dueño de los medios de producción, ¿qué hace? Invierte determinado monto de capital, dinero, y va a hacer todo el proceso de producción, y después del intercambio tiene un dinero prima. Y acá Marx va a decir una cosa. El valor y el plusvalor se genera en el proceso de producción, pero se realiza en el proceso de intercambio. Ahora, ¿qué es lo que Marx está diciendo? Cuando el proceso de producción terminó, es decir, cuando tenemos el producto ya realizado, ya empaquetado, ya almacenado, etcétera, etcétera, el valor, el trabajo necesario y el plusvalor ya está generado. Ahora, ¿está realizado? No. ¿Por qué no? Porque el que puso el capital todavía no lo volvió a recibir. Por lo tanto, tiene que salir esto al mercado, tiene que venderse, etcétera, etcétera, y allí sí el capital se va a recuperar, no solo el invertido, sino algo más. Por eso que se realiza en el proceso de intercambio. ¿Hasta ahí vamos? ¿Ahí está? Sí. Bien. Entonces, tenemos, digamos, esta concepción de Marx, la mercancía se hacen así, esto es la extracción de plusvalor, etcétera, etcétera. Ahora, dice Marx, en una sociedad o en una economía capitalista, él va a hablar de formaciones económico-sociales. Entonces van a ver en el texto de Bottomore, que muchas veces Bottomore dice formación social, Marx utiliza más el término formaciones económicas sociales, pero bueno, se puede usar formación social. Después, ¿para qué es una formación social? Es una nación, un país, una sociedad particular. Esto es para Marx lo que es una formación social, una formación económico-social. Ahora, Marx dice, bueno, en una sociedad, en una formación económico-social capitalista, ¿con qué nos encontramos? Y acá también otra cuestión que hay que tener en cuenta, porque hay algunos que dicen, no, Marx critica las leyes de oferta y demanda. Lo que Marx dice es, no, yo no las critico las leyes de oferta y demanda, ni niego que en una sociedad de tipo capitalista las leyes de oferta y demanda actúen. Es decir, ¿y esto a qué nos estamos refiriendo? A cómo se lleva el intercambio entre las mercancías. Lo que dice Marx, lo que yo critico es que para algunos economistas liberales universalizaron las leyes de oferta y demanda. Y las leyes de oferta y demanda no estuvieron en cualquier tipo de sociedad. No en una sociedad esclavista, no en una sociedad feudal. Las leyes de oferta y demanda funcionan en una sociedad capitalista. Y funcionan en una sociedad capitalista por una sencilla razón, porque es en la única donde hay mercado.
Entonces, ahí sí funciona. Entonces, Marx dice, bueno, el intercambio se lleva adelante por esta cuestión de leyes de oferta y demanda. Pero, si nosotros nos fijamos, dice, acá, ¿qué tenemos? Dos sectores. Los oferentes y los demandantes. Los que ofrecen, ¿qué es lo que quieren? Obtener el rendimiento más alto en el menor tiempo posible. Es decir, vender antes que los, digamos, vender antes y vender, digamos, rápido y a un buen precio. ¿Qué es lo que quieren los demandantes? Es decir, también obtener lo que ellos quieren en el menor tiempo posible al menor precio posible. Por lo tanto, dice Marx, bueno, acá pareciera, podemos hablar de dos ejércitos, qué sé yo, etcétera, etcétera, que se enfrentan en esto. ¿Cuándo gana uno y cuándo gana otro? Bueno, depende de las circunstancias. Y acá él dice, bueno, depende de las leyes de oferta y demanda. Si los que ofrecen un determinado bien que es escaso y que son pocos, van a poder fijar un precio más alto. Si, digamos, los que demandan, encuentran que del otro lado hay abundancia y todo lo demás, obviamente las posibilidades de ganar van a estar del lado de los demandantes, ¿no? Pero dice, bueno, pero también dentro de estos dos ejércitos hay enfrentamientos hacia adentro. Dentro de los que ofrecen, digamos, todos quieren que sus productos se vendan lo antes posible y al mayor precio posible. Por lo tanto, acá hay una competencia dentro de los oferentes, como hay una competencia dentro de los demandantes para obtener lo que ellos quieren. Ahora, dentro del proceso capitalista, él dice, bueno, ¿cuál es una de las formas en que los capitalistas tienen de ofrecer un mejor producto a un, digamos, costo también mejor o más adecuado? Bueno, dentro de la economía capitalista, esto está ligado fundamentalmente a la innovación tecnológica. Chicas, chicos, veamos lo que es el ejemplo de los celulares que ya dejaron de ser celulares, son teléfonos inteligentes, ¿no? Las cuestiones es competir, digamos, en ver, a ver, qué nuevo aparatito me ofrecen, con qué función nueva me ofrecen, con qué resolución de imagen fotográfica o de video, qué sé yo, etcétera, etcétera. La cuestión es que, digamos, los teléfonos inteligentes también a veces los usamos como teléfono, ¿no? Pero los usamos, digamos, como computadoras para ver, bueno, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, la cuestión es, fíjense, digamos, Samsung, Sony, no me acuerdo, el otro, están permanentemente diciendo, hay un modelo nuevo, cambialo, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, lo que dice Marx es, dentro de los oferentes hay una competencia constante que, digamos, está centrada en la innovación tecnológica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquel que obtiene una innovación, obviamente obtiene una ventaja momentánea en el mercado. ¿Por qué momentánea? Porque quienes están compitiendo van a copiar precisamente esa innovación y la cuestión va a volver a empezar. Entonces, digamos, ¿qué es lo que está diciendo Marx con esto? Fíjense, si yo hablo de innovación tecnológica constante, en términos de la contradicción principal, ¿a qué me estoy refiriendo? Al desarrollo de las fuerzas de producción. Marx dice, los capitalistas no pueden dejar de desarrollar las fuerzas de producción. No pueden dejar de apostar a la innovación tecnológica. Hace poco estaba leyendo, ayer, un artículo del New York Times sobre la cuestión de la competencia de lo que son las compañías de streamer y cómo, digamos, Netflix también ahora se está pensando en algunas cuestiones de innovación. ¿Por qué? Porque le salieron sus competidores, Disney, el HBO, bueno, etcétera, etcétera, que ofrecen lo mismo que yo. Entonces digo, esta cuestión está pasando, bueno, en este caso en el ámbito de los servicios. Pero dice, bueno, en el ámbito de la producción pasa esto, ¿no?
Por lo tanto, recuerden ustedes la primera ley histórica de Marx o la contradicción principal. ¿Qué es lo que decía Marx? Lo que yo vi históricamente es que el desarrollo de las fuerzas de producción presionan sobre las relaciones de producción y en algún momento las van a modificar. Y dice Marx, y esto es lo que el capitalismo no puede resolver. ¿Por qué no lo puede resolver? Primero porque la competencia entre los capitalistas obliga a un desarrollo de las fuerzas de producción. Pero al mismo tiempo, la producción capitalista, ¿qué es lo que también está demandando? El mantenimiento de las relaciones de producción. Porque si las relaciones de producción no se mantienen, no se extrae plusvalor. Entonces, digamos, acá dice Marx, esto en algún momento va a estallar. ¿Cuándo? Ah, no tengo la más pálida idea. Lenin fue un poquitito más audaz y dijo, está el imperialismo, la etapa final. No, le erró como las bochas. Pero, digo, Marx no es tan cosa, y dice, mire, el capitalismo tiene que desarrollarse, recién está empezando, qué sé yo cuándo esto va a pasar. Pero yo digo, esto es algo que los tipos no pueden resolver. Y esto lo decía en el 1800. Digo, hoy es mucho más evidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa también, digamos, y acá es algo que Bottomore lo va a trabajar, digamos, con un poquito más de detalle? Bottomore menciona esta cuestión de la contradicción principal como uno de los elementos que Marx ofrece para decir que el capitalismo en algún momento va a entrar en una crisis final. Pero él dice, hay otra cuestión en esto. ¿Y qué es lo que menciona Bottomore? Lo que menciona Bottomore son las crisis de sobreproducción. Que, digamos, Marx las menciona, marxienses las mencionan ya en el manifiesto del Partido Comunista. Uy. ¿Y qué es lo que digamos, enfatiza Bottomore? ¿Y qué es lo que dicen Marx y Engels? La innovación tecnológica es, digamos, una de las cuestiones es ser ahorradora de mano de obra. O bien, digamos, la cuestión es entonces, digamos, que se va liberando mano de obra, o, si ustedes quieren, va quedando gente desocupada. Por eso la cuestión es, digamos, una de las preocupaciones de todos los países, digamos, capitalistas y semicapitalistas, como puede ser China, es, digamos, tener una ocupación plena. Pero no siempre se logra. O, si se logra, lo que, digamos, baja es el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo Marx y Engels? Si cada vez tengo menos gente empleada, o si baja el poder adquisitivo de los salarios, ¿qué es lo que se restringe? El mercado. Tengo cada vez menos gente que puede acceder a diferentes mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Se producen lo que se llama las crisis de sobreproducción. ¿Por qué? Porque, digamos, no es que no haya mercancías, es que las mercancías no pueden adquirirse, ¿no? O que hay un monto de mercancías que quedan sin ser adquiridas. Si hay un monto de mercancías que quedan sin ser adquiridas, ¿qué es lo que no se realiza, dijera Marx? No se realiza la plusvalía. Es decir, aquel capitalista que invirtió determinada cantidad de capital y que espera recibir eso y un poco más, no lo va a recibir. ¿Por qué no lo va a recibir? Y bueno, porque no se vende. Entonces, es decir, lo que dice Marx, bueno, esto lleva cada vez más a un proceso de concentración de la riqueza y por lo tanto, digamos, a más gente en situación de pobreza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, esto es otro de los factores por los que en algún momento el capitalismo va a tener que modificar sus reglas de juego y por lo tanto no lo vamos a poder llamar capitalismo. Bien.
Estas cuestiones vienen con los conceptos centrales de Marx, que a mí, digamos, ahora vamos a ver el otro concepto de clase en sí, clase para sí, que tiene que ver con el juego político y cosas que se definen. Ahora, vamos a hacer acá una referencia a el texto de Bottom. Mi interés es que ustedes, digamos, manejen estos conceptos para comprender mejor qué significaron estas tres modificaciones en las concepciones de Marx, y sobre todo fíjense cuando después, creo que en la última parte, cuando Bottom presenta los aportes contemporáneos en concepción marxista, él habla de toda una discusión entre lo que es el juego, estructura y superestructura. ¿Ah? Él dice, bueno, es decir, Lukács habla de conciencia de clase. Habermas, Claude Hoff hablan de la cuestión del Estado, es decir, cómo dentro de las formas de solucionar las crisis, etcétera, etcétera. Por el otro lado tenemos, digamos, Althusser, Godelier, etcétera, etcétera, sobre la cuestión más de una mirada estructuralista, digamos, es la estructura la que va a determinar los procesos, porque Marx tiene una frasecita que dice, lo económico es lo determinante en última instancia. Hay algunos que se tomaron de esto y dijeron, bueno, la teoría marxista es un reduccionismo económico, nada más lejos de eso, lean a Marx, digamos, y se van a dar cuenta que están diciendo una barbaridad, una brutalidad. Que sea determinante en última instancia no quiere decir que, digamos, todo pase por lo económico, sino que también la actividad política, incluso Popper dijo, bueno, Marx niega la actividad política. Nada más lejos de eso, vuelvo a decir, hay que leer a Marx para, digamos, ver que no hay un desprecio por la actividad política ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Pero, digo, esta es otra discusión. Lo que digo es, los términos estructura y superestructura tienen que ver con esto, es decir, ¿por qué? Porque en un momento hay algunos que dicen, bueno, es la estructura la que prima. Recuerden, digamos, en los desarrollos posteriores. Cuando Bottom presenta digamos, el desarrollo del marxismo, inmediatamente después de la muerte de Marx, es decir, de 1883 en adelante hasta 1917, que es el triunfo de la Revolución Rusa. La discusión ahí, una de las primeras discusiones o las primeras controversias a las que él hace mención, es entre Bernstein y Kautsky. Bernstein, ¿qué es lo que decía? Bueno, si el marxismo es ciencia, lo tenemos que, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, digamos, confrontar sus afirmaciones y sus enunciados con lo que está pasando en la realidad. Y Marx dijo que el capitalismo se terminaba, que la sociedad se iba a dividir en dos clases, etcétera, etcétera, que iba a aumentar la pobreza, y Bernstein dice, mira, en Alemania esto no está pasando. Por lo tanto, acá, digamos, el fin del capitalismo, que sería por todos estos procesos económicos que se dan, pareciera que no se va a dar. Entonces hay que buscar otra forma de llegar a ese fin del capitalismo. Piensen que Bernstein está escribiendo desde digamos, la socialdemocracia en Alemania en esos momentos, que era, digamos, un partido netamente de izquierda. Y por lo tanto, lo que él, digamos, está buscando es más un discurso, digamos, de corte político más que de académico. Pero, sin embargo, menciona esto. Y entonces él dice, bueno, en verdad, para que esto se dé, hay que buscar una moral, una ética socialista y una actividad política socialista. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, mira, acá, digamos, la estructura no es lo determinante en última instancia. Acá hay que, digamos, poner las fichas en la superestructura, en la actividad política, en la conciencia, etcétera, etcétera. ¿No? Kautsky, ¿qué le dice? No, mira, no, eso son cosas, no, eso es idealismo. Dice yo, acá el sistema va a funcionar así, en algún momento mecánicamente esto, digamos,
se va a explotar. Digo, ¿cuál es la discusión? La discusión es estructura-superestructura. Por eso mi interés en comentarles precisamente todos esos términos. Lo mismo, digamos, en el sentido de las referencias a Hilferding y Rosa Luxemburgo. Las cuestiones ahí también se discuten en la cuestión de estructura, superestructura, ¿no? Es decir, en tanto Hilferding dice que la caída del capitalismo tiene que ver más con la actividad política, y Rosa Luxemburgo dice, bueno, que en última instancia lo que también va a actuar es la estructura, las contradicciones en la estructura económica. Ahora, sin embargo, tanto Hilferding como Rosa Luxemburgo también, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a aplicar toda la conceptualización y metodología marxista al análisis de los fenómenos y los procesos que en esos momentos están aconteciendo en la Alemania. Y esto estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero digo, fíjense cómo estas cuestiones después van a ser retomadas por los autores que siguieron la corriente del marxismo. Después lo vamos a ver con un énfasis en lo académico, pero ya también desde lo político, lo que se discute son cuestiones que tienen que ver con la concepción científica, en el sentido de cuáles son las predicciones y qué es lo que hay que checar y qué es lo que hay que contrastar con la realidad. Bueno, vuelvo ahora a otra cuestión que yo dejé pendiente con el tema de ideología. Y yo les decía que Marx a la ideología opone lo que se llama conciencia de clases. Y esto tiene que ver con su concepción, que no es una teoría, pero sí es una concepción de las clases sociales y de el papel que tienen que Marx dice, bueno, van a cumplir las clases sociales en el proceso de consolidación primero y transformación después del sistema capitalista. Y acá una cuestión. Diferencien lo que son las contradicciones de lo que es el conflicto. Marx dice, la contradicción principal es entre el desarrollo de las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción. La segunda es entre estructura y superestructura. El conflicto se da entre las clases sociales. El conflicto, digamos, ¿refleja las contradicciones? Sí. El conflicto, si ustedes quieren, es un producto, es un resultado, es una derivación de las contradicciones. Pero el conflicto no es la contradicción. El conflicto es entre clases sociales. Está bien que Marx dice, bueno, la lucha de clases es el motor de la historia. Y con esto empieza la cuestión, uno de los primeros párrafos del manifiesto del Partido Comunista. Bien, ahora, él va a decir 2 o 3 cosas con esto. Primero y principal, dice, bueno, va a utilizar 2 conceptos, el de clase en sí y el de clase para sí. Va a decir, ¿cuándo estamos en presencia de una clase en sí? Bueno, cuando podemos, digamos, objetivamente distribuir los individuos en un sector o en otro. Una aclaración. Marx en un momento utilizó el concepto de clases sociales para todos los modos de producción. En su etapa madura va a reservar el concepto de clases sociales a el modo de producción capitalista. Entonces va a decir, bueno, ¿cómo podemos ubicar a los individuos en las clases sociales? Él dice, muy fácil. Si alguien es propietario de los medios de producción, pertenece al capitalista, a la burguesía, etcétera, etcétera.
Si otros solamente tienen para vender su fuerza de trabajo, pertenecen a los trabajadores, proletariado, etcétera, etcétera. Esto es la clase, digamos, en sí. Y dice Marx, después está la clase para sí. ¿Cuándo una clase en sí se transforma en clase para sí? Dice Marx, cuando toma conciencia de sus propios intereses y de cómo esos intereses son diferentes de los de las otras clases sociales. Esto es toma de conciencia de clase, pasaje de clase en sí a clase para sí. Por lo tanto, fíjense ustedes qué interesante. ¿Por qué? Porque el pasaje de clase en sí a clase para sí se produce en el plano de la superestructura. Conciencia en este caso es conciencia política, el ver cuáles son los propios intereses. Esta cuestión de descubrimiento, qué sé yo, se produce en el plano teórico, en el plano de las ideas, en el plano de las concepciones, en el plano político. Bien. Ahora, digamos, la otra cuestión que va a decir Marx es, ninguna clase es homogénea, es decir, dentro de cada clase vamos a tener sectores diferenciados, dentro de la burguesía, dentro del proletariado. A ver, chicos, el obrero textil vende su fuerza de trabajo, lo mismo que vende su fuerza de trabajo un licenciado en administración que organiza precisamente el proceso de producción. ¿Podemos decir que socialmente son lo mismo? Ahora, Winiver, obviamente que no, ¿no? Pero sin embargo los dos venden su fuerza de trabajo. Winiver, la clase en sí, dice Marx, es cuando, digamos, los integrantes de una determinada clase social toman conciencia de sus propios intereses y de cómo estos son diferentes de los otros sectores o de las otras clases sociales. Es decir, la toma de conciencia es esto, es ver cuáles son las particularidades y cuáles son, digamos, los intereses propios de determinado sector. Entonces decía, bueno, ninguna clase... ¿se entendió? ¿Querés que te lo explique de otra forma? Winiver, ¿se entendió? Otra forma, por favor. A ver, no voy a tomar la cuestión del proletariado, sino que Marx dice, bueno, veamos el surgimiento de la burguesía, ¿no? El surgimiento de la burguesía tiene que ver, por un lado, con el surgimiento de nuevas fuentes de generación de riqueza. Ahora estamos, Oriana. Y por el otro, es decir, pero, fíjense, cuando este proceso se da, y esto digo, sitúense en los países que componen Europa, o incluso, bueno, después Rusia, sé yo, en siglos XII, siglo XIII, etcétera, etcétera. Comienza a surgir un nuevo sector, que está relacionado con las actividades de comercio, que después va a tener que ver con los gremios, etcétera, etcétera. Es este sector que después va a componer, digamos, la burguesía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, este sector, en un principio, ¿qué es lo que pretende? Pretende entrar y ser aceptado en la aristocracia. Por eso toda la cuestión de la venta de títulos, qué sé yo, y es más, y de alguna forma subordina sus propios intereses a los intereses de la aristocracia. Es decir, en el sentido de que de seguir reconociéndole prestigio social, de muchas veces compartir ganancias con el señor feudal, etcétera, etcétera. Hasta que en un determinado momento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la burguesía dice, a ver, escúchame,
¿quiénes son los que estamos generando riquezas? ¿Quiénes somos los que estamos impulsando la cuestión del progreso, del aumento en los excedentes, qué sé yo? Chicas, chicos, el discurso de San Simón. La industria es progreso. Y si la industria es progreso, quienes tienen que tener el poder político son los industriales. Esta forma de decirlo de San Simón es lo que expresa la toma de conciencia del sector burgués. Es decir, a ver, si nosotros somos los que generamos riqueza, si nosotros somos los que estamos regulando las relaciones sociales, si nosotros somos los que estamos ampliando las cuestiones del comercio, ampliando las cuestiones de la producción, ¿por qué una aristocracia, ¿no? O, si quiere, reunida en los palacios de un monarca, son los que tienen que tomar las decisiones políticas? No, digamos, esta es también una tarea nuestra. ¿Ah? Fíjense que San Simón lo dice, ¿qué es lo que tienen que hacer los industriales? Adecuar la cuestión de la sociedad a sus particularidades. Esto es toma de conciencia. Es decir, bueno, acá estos son mis intereses, son diferentes de los de esto. Y como estos son mis intereses, y yo tengo esta función, reclamo esto. ¿Fui más claro ahora? Bueno, bien. Winiverse. Bárbaro. Mejor, pero necesitas otra vuelta de rosca, la damos. Bárbaro. Bueno. Entonces, digamos, esto es lo que Marx dice, bueno, acá hay una diferencia entre lo que es, digamos, la clase en sí y la clase para sí. Pero hay otras dos cuestiones. Primero y principal, esta conciencia de clase no surge porque sí, ni tampoco la visualización de las diferencias surgen porque sí, sino que surgen precisamente en un proceso de relación social con las otras clases. Y esto digo no es solamente para las clases sociales, dentro de sociología, es para todo grupo. Es decir, la identidad de cualquier grupo y de cualquier sector se constituye por dos procesos. Un proceso hacia adentro, viendo cuáles son las cosas que nos identifican y que son comunes, y un proceso hacia afuera, que son cuáles nos diferencian de los otros. Este proceso no se da en el vacío, ¿no? Se da en la relación entre los sectores sociales. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Marx? La toma de conciencia, digamos, no es algo que surja con la misma clase, es algo que se va a lograr en el proceso, digamos, de conflicto, de lucha de clases, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él va a decir, bueno, el proletariado va a tomar conciencia de clase, ¿no? va a pasar a ser de clase en sí a clase para sí, después de un largo proceso de lucha y de conflicto con la burguesía. Él va a decir, bueno, en un primer momento, digamos, el proletariado, ¿qué va a hacer? Bueno, va a, digamos, tomar como propios los intereses de la burguesía. Por eso, digamos, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a enfrentar a otros sectores del proletariado, digamos, defendiendo el lugar de determinada mercancía o de determinado mercado interno, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del proceso de la lucha va a tomar, digamos, conciencia de sus propios intereses. A ver, esta cuestión de clase en sí, clase para sí, tiene que ver con, vuelvo al texto de Bottom, el planteo de Lenin con respecto al partido de vanguardia. ¿Ah? Y tiene que ver también con el planteo de Lukács de historia y conciencia de clases. ¿Por qué tiene que ver? ¿Qué es lo que dice Lenin? Bueno, digamos, el proletariado, digamos, va a llegar a una, digamos, conciencia, que hay un término que usa otro autor, pero que es, digamos,
una conciencia tradeunionista, dice ellos, refiriéndose al proceso tradeunionista del Reino Unido. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Lenin? Y Lukács, que va a decir, bueno, es una conciencia, me parece Lukács va a usar el término conciencia psicológica. Dice, bueno, es una conciencia que le lleva a discutir las cuestiones económicas, las cuestiones de salario, de cuánto gano, qué sé yo, ¿no? Pero no a replantear la cuestión social y la cuestión de la dominación de tipo social. Lenin va a decir, no, eso, ¿quién lo va a plantear? El partido. ¿No? La cuestión de la vanguardia, que son los intelectuales, los obreros más lúcidos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense lo que está diciendo Lenin. Bueno, el proceso de pasaje de clase en sí a clase para sí, en verdad se va a concretar cuando tengamos un partido que actúa como vanguardia. Esta es la cuestión. ¿Qué es lo que dice Lukács? Bueno, no, dice, esto va a ser un proceso a lo largo de la historia. Entonces, la clase trabajadora va a tener que pasar de esta conciencia psicológica a una conciencia de tipo política. Para uno y para otro, pasar a la conciencia de tipo política quiere decir que la clase trabajadora va a aceptar la cuestión de las concepciones marxistas, de lucha de clases, bueno, todo esto y sobre todo de una sociedad comunista, etcétera, etcétera. Esta es la cuestión. Por eso les mencioné los conceptos de conciencia de clase, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, una última cosa, aunque me vaya unos minutos más adelante. Y fíjense que esta discusión, digo, también está presente en los diferentes autores. Por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt, en donde, digamos, la Escuela de Frankfurt lo que dice es, bueno, lo que hay que estudiar son precisamente todo lo que tiene que ver con la crítica cultural y la crítica de la ideología, a fin de, digamos, lograr la conciencia de clase del proletariado. También de alguna forma lo dice Ernst Korch, perdón, y bueno, y también Lukács. Estas son las relaciones, digamos, entre los autores. Lo que me interesa, digamos, que cuando ustedes lleguen a la parte del texto de Bottomov, de las elaboraciones posteriores del marxismo, puedan establecer ejes que les permitan ordenar a los autores. No se preocupen por recordar los nombres de los autores. Pongan énfasis en cuáles son las discusiones, cuáles son las tomas de posición de estos autores, y de allí en más saquen cuáles son los ejes de las discusiones y de las controversias dentro del campo del marxismo. No importa si es Habermas, si es cosa, sino de qué lado se ubican. ¿Está? Por eso les estoy hablando de estos conceptos. Bien, volvamos a la cuestión del proletariado y nuevamente a la cuestión del fin del capitalismo. ¿Qué es lo que están diciendo Marx y Engels? Y de alguna forma, fíjense cómo aquí lo determinante en última instancia también por ellos se relativiza. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, en verdad el proletariado va a promover la toma del poder en sus manos cuando adquiera plena conciencia de clase. Entonces, allí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enfrentar a la burguesía en el campo político. ¿Por qué la va a enfrentar en el campo político? Porque lo que va a buscar el proletariado es ocupar el Estado. ¿Se acuerdan cuando yo les decía la definición de Estado para Marx? Es que el Estado es la dominación política de una clase sobre otra. Y acá esto me sirve para aclarar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dicen Marx y Engels? Bueno, en un momento, por las contradicciones económicas, por el nivel de conciencia de clase, el proletariado va a tomar el Estado.
Por lo tanto, si toma el Estado, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en la clase políticamente dominante. Si en la sociedad capitalista la burguesía era la clase políticamente dominante, cuando el proletariado lo tome, digamos, va a desplazar a la burguesía, ¿no?, de la cuestión del Estado y va a empezar a ejercer su dominación política. Es la parte que Marx llama la dictadura del proletariado, ¿no? Ahora, él va a decir, esta dictadura del proletariado, ¿es la sociedad comunista, la sociedad socialista? No, es una etapa, ¿no? En esta dictadura del proletariado, y acá es donde surge también un malentendido en muchos que hablan de Marx, porque dicen, no, Marx es estatista. No. Les quiero decir que no. En la concepción final, Marx es crítico del Estado. En la concepción final, es decir, de su sociedad socialista o comunista, el Estado ocupa un lugar mínimo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Entonces él dice, bueno, cuando el proletariado toma el poder, va a imponer lo que se llama la dictadura del proletariado. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a gobernar según sus propios intereses, y por lo tanto en contra de los intereses de la burguesía. Ahora, este no es un proceso de 2 o 3 días, va a llevar un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual, ¿qué es lo que a lo largo de ese lapso va a desaparecer? Y Marx dice, bueno, lo que va a terminar desapareciendo, y porque te dice, bueno, hay una serie de medidas que se tendrían que tomar como la cuestión de la finalización del trabajo infantil, la estatización de los depósitos, la estatización de órganos de regulación del comercio, etcétera, etcétera. Todo eso es en la etapa de dictadura del proletariado. Ahora, Marx dice, en algún momento esta dictadura del proletariado va a terminar. ¿Cuándo va a terminar esta dictadura del proletariado? Cuando se termine la propiedad privada de los medios de producción. Insisto en esto, propiedad privada de los medios de producción. ¿Ah? Esto no quiere decir de los medios particulares, de qué sé yo, una casa, un auto, no, no. Lo que Marx dice es, lo que va a terminar la dictadura del proletariado es la propiedad privada de los medios de producción, y se va a volver a una propiedad común de los medios de producción. Cuando esto pase, dice Marx, se termina la dictadura del proletariado. Por lo tanto, ya no es necesario el Estado. ¿Por qué no es necesario el Estado? Porque Marx dice, bueno, ¿qué es lo que genera la división de clases en la sociedad capitalista? La propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué diferencia entre burguesía y proletariado? Si esta propiedad privada no existe y existe una propiedad comunitaria, ¿qué es lo que no van a existir? Las clases sociales. Si no existen las clases sociales, no es necesario que exista el Estado como ¿qué? Como forma de dominación política de una clase sobre otra. Esto no quiere decir que no van a existir diferentes sectores sociales. Y por eso Marx va a decir, bueno, entonces el Estado va a adquirir una manifestación mínima, y esa manifestación mínima va a estar sobre, digamos, la administración de las cosas y no sobre la administración de las personas. Por eso el Estado va a tener una influencia mínima, una esfera mínima de actuación, etcétera, etcétera. Bien, esto después ustedes véanlo con el repaso, digamos, de las discusiones de Habermas y de Klaus Hofe sobre la función del Estado en lo que ellos llaman el capitalismo tardío, y de cómo entonces el Estado puede de alguna forma desviar las crisis que vienen desde el campo de la estructura, es decir, del campo de la economía. Bien, hasta acá lo que yo quería comentarles, quería hacer esta recorrida sobre lo que son
digamos, conceptos que hoy se siguen utilizando para el análisis social, político, económico dentro de las ciencias sociales, que son de cuño marxista. Vean también todo lo que hay en Bottomore sobre la discusión de desarrollo-subdesarrollo, y esto, digo, es una visión también estructuralista que digamos, fue propia de la CEPAL durante mucho tiempo y todavía hoy sigue habiendo trabajos de la CEPAL sobre una concepción de tipo estructuralista. Y esto tiene que ver con que los procesos económicos a nivel global, digamos, tienen que visualizarse precisamente con esa característica de globalización. Entonces quiere decir que el desarrollo de los países periféricos, como se llama, están relacionados con el desarrollo de los países centrales. Y cómo hay una relación entre países centrales y países periféricos, en donde los países periféricos ven obstaculizados o ven limitados sus procesos de desarrollo precisamente porque hay una fuerza económica a nivel internacional que viene de los países centrales. Esto es, digamos, análisis económico hoy, y es análisis que tiene en cuenta estas concepciones que vienen de Marx. Bien, hasta acá, a ver, como verán, yo hice referencia al texto de Bottomore, no les conté el texto de Bottomore, porque me parece que eso lo pueden leer. Si quieren, el lunes charlamos algunas cuestiones que no se entendieron, pero lo que yo quería transmitirles en estos 2 días es este andamiaje teórico-conceptual, quedó lo metodológico, pero después en algún momento lo vamos a ver, que es el núcleo de la teoría, si ustedes quieren, social, científica del marxismo. Cuando digo social, no digo solamente sociológica, digo sociológica, política, económica, cultural, antropológica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, digamos, Marx, precisamente las concepciones de Marx siguen utilizándose en todas estas disciplinas científicas. Bien, hasta acá lo que yo quería hoy charlar con ustedes. Si quedan preguntas, si hay preguntas pero están cansados, las hacemos el lunes, pero si hay cuestiones que quieran seguir charlando, las seguimos charlando. Si no, nos vemos el lunes, y buen fin de semana para todos ustedes. Díganme qué hacemos. Bárbaro. El test de lectura sí es este sábado. Es a las 5, a las 17, de 17 a 18. En todo ese horario ustedes pueden entrar. Una vez que entran, tienen 15 minutos para resolverlo. Los textos son los de la unidad 1, o sea, Anderegg, Marradi y Bourdieu. ¿Está? Winiver, no te escuché. No, el artículo de Bourdieu. Oriana, no, gracias Oriana para preguntar. Lean, si quieren, lean, no, porque el lunes yo le voy a pedir que expongan 2 grupos y vamos a dejar uno para el jueves, así yo doy un poquito de clase. Lean el texto de Durkheim, que es de Argenti y Aznar. Uy, ¿el jueves es feriado, Winiver? No sabía. Bueno, sería el otro lunes. No, el artículo que yo les di sobre los campos periodísticos, políticos y de ciencias sociales era, es Semana Santa, es cierto. Uy, gracias Facundo. Bueno, será para el otro lunes. Entonces no, con más razón, el lunes se exponen 2 grupos y déjenme... sí, ya es Semana Santa. No, así trabajamos un poco Durkheim, porque después ya viene el otro test de lectura, y quiero que veamos unidad.
Sí, estamos perdidísimos con los días. No, yo no sabía eso. Bueno, vamos a tener que acelerar, pero no, vamos a llegar con unidad para 2 para el otro test. Y Winiverse, el artículo ese no va, yo se los di para que les sea más fácil entender este concepto de campos de Bourdieu, ¿no? Que me parece que ahí en el artículo hay algunos elementos que a ustedes les permite verlo más digamos, en forma más fluida que en el artículo del campo científico. Pero bueno, ese texto no va, era para que lo leyeran y lo comentáramos. Sí, ya es Semana Santa, viene bravo esto. Con más de 4, sí o sí, para ver. Valentín, mira, no es que hay que aprobarlos. En verdad, lo que después se toma para calcular la nota es el promedio de esos test, y esto es lo que después, obviamente que, digamos, si tenés notas bajas vas a sumar poco a, digamos, a la nota final. Tienen un peso del 20%, es decir, si vos tenés un 6 de nota promedio de los test, esto es, digamos, es 1.2 de la nota final, digamos 1.2 para llegar al 6 de la nota final. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, lo que se calcula es el promedio de las notas que ustedes obtuvieron en los test. Entonces, bueno, pueden tener un 4, qué sé yo, y después, bueno, ponerse un poquito más las pilas, y con un 8, digamos, sí, Alma, sí. En la unidad 2 tengo también un trabajito lindo que para, digamos, también otros 3 o 4 grupos. Pero hay para todos, no se hagan problema por eso. Va a haber. Bien. ¿Algo más? Cuéntenme. Bueno, entonces nos vemos el lunes, y después nos despedimos hasta el otro lunes, pero bueno, en principio nos vemos el lunes. Buen fin de semana, buen fin de... Chau, Facundo, chau, Gabriela. Jazmín, vi lo que me mandaste, y no... Hola, Luz. Chau, hasta luego, Luciano. Chau, Lorena. Chau, Winifred. Nos vemos.